Muy buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente, ¿verdad? Una inmensa alegría poder compartir con ustedes hoy, 1 de agosto. A Dios sea la gloria, porque sinceramente es muy placentero cada vez que tenemos esta oportunidad de poder exponernos a su palabra juntos. Y pues gracias, ¿verdad?, por el tiempo que se toman para poder estar con nosotros. Gracias por el esfuerzo que hacen. Sé que no quedará sin recompensa todo aquello que hacen para poder estar atentos a lo que Dios a través de su palabra nos quiere enseñar, y desea que nosotros podamos ir cada día viviendo en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y para aprovechar al máximo el tiempo, vamos a encomendarnos en las manos de Dios, como siempre lo solemos hacer, para que sea Él quien nos guíe, sea Él quien nos instruya, nos capacite conforme a su sabiduría. Y vamos a encomendar, vamos a orar, y si deseas puedes acompañarme. Dios les bendiga, bienvenidos a este programa Buenas Nuevas de Salvación. Si deseas, si sientes en tu corazón, puedes compartir este video, ¿verdad? Y así pueda llegar a la vida de otras personas que no sabemos cómo estén, ¿verdad? Qué es lo que ellos te puedan estar pasando, y Dios a través de nosotros puede llevar esa palabra a sus vidas. Padre, te damos gracias por este precioso momento que tú nos concedes, oh Dios amado. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria. Sabemos que solo tú eres Dios en los cielos, en la tierra, y que fuera de ti no hay otro, Señor. Por eso hoy, Señor, te reconocemos como ese Dios todopoderoso, incomparable. Señor, grande, Señor, eres tú. En esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados, iniquidades, transgresiones. Te suplicamos que seas tú, Señor, a través de tu palabra, rociándola sobre nuestras vidas, para limpiarnos, para lavarnos. Y seguido, Señor, que tu bondad nos conduzca a ese arrepentimiento que tú deseas en nosotros. Y también que tu Espíritu sea quien nos convenza de todo pecado, que sea el que nos redarguya, Señor, y así podamos, Señor, apartarnos de todas aquellas sendas que no van de acuerdo a tu voluntad. En esta hora me encomiendo en tus manos, te ruego que ordenes mis pensamientos, que sea tu mano extendiéndose sobre mi boca, para que ahí sean puestas tus palabras, y que al abrirlas, Señor, sea tu nombre exaltado. Te damos gloria, bendice cada familia. Habla conforme a la necesidad de cada persona que hoy se va a exponer a tu palabra, que conforme a la condición, Señor, así seas tú dando su porción. Te damos gloria, te bendecimos antes, durante y aún fuera, Señor, después de este servicio. Te damos toda la gloria, Padre, a ti solamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bienvenidos aquellas personas que siempre se conectan con nosotros, que ahí están, ¿verdad?, al pie de la bandera, apoyando este programa Buenas Nuevas de Salvación, con su presencia. Y darle la bienvenida, agradecerles por el tiempo que se toman para poder estar con nosotros, y también recalcar que si tú sientes en tu corazón poder compartir este video, que no dudes en hacerlo. Ciertamente Dios tiene su manera misteriosa de trabajar. Aunque muchas veces creemos que Él no esté trabajando, Él siempre está trabajando. Pues vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9, versos 3. Romanos capítulo 9, ahí vamos a comenzar este tiempo. Romanos 9, versos 3 y 4. Vamos a leer un poco. Dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Amén. Aquí podemos ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versos 3. Ahí el contexto está refiriéndose en cuanto a la elección de la nación de Israel, ¿verdad? Sabemos de que fue esta nación con la que Dios hizo pactos, ¿verdad?, desde el principio, para que fuera a través de Israel que Él pudiera mostrar su gloria a todas las naciones,
que fuera a través de Israel, que Él mostrara su poder, que Israel fuera esa luz en medio de las tinieblas. Entonces, esta nación, por eso Pablo viene y dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Porque fue con ellos que Dios comenzó a hacer todas estas cosas. Cuando Dios los saca de Egipto, se establece en un tiempo, ¿verdad?, en el desierto. Y allí del Señor, durante los años que estuvieron peregrinando en el desierto, que fueron 40 años, en ese momento Dios estableció todas estas cosas con ellos. Dios los hizo, ¿verdad?, los adoptó, los hizo hijos de Él, le dio gloria, le dio pacto, les promulgó la ley en ese momento en unas tablas de piedra. En la misma mano de Dios escribió las leyes y el culto, porque aun cuando va a decirle al faraón que dejara ir a su pueblo, porque le iba a ir a hacer fiesta, le iba a ir a hacer culto en el desierto, y las promesas, ¿verdad? Las promesas de que un día iba a venir un Mesías, un hombre como Moisés, ¿verdad? Para poder guiarlos a ellos y libertarlos del poder del pecado. Todas estas cosas, pues fue con Israel que Dios la prometió, pero llegó un momento en el cual Pablo empieza a decir, ¿verdad?, que él le dolía por la situación en la cual sus parientes en la carne estaban viviendo. Pero para poder comenzar con el tema de hoy, porque no vamos a hablar de Israel ni nada en cuanto a lo que Pablo se refiere aquí, vamos a hablar en cuanto a la adopción de Ruth. Hoy vamos a hablar bajo el tema la adopción de Ruth. Y yo no sé si tú has escuchado de este personaje, de esta mujer en la Biblia. Si tú no la has escuchado, pues hoy va a ser un privilegio que podamos compartir en cuanto a ella, las cosas que Dios llegó a hacer en su vida, sus raíces, cómo todo comenzó en ella y cómo Dios permitió que ella cómo ella terminó su carrera, por así decirlo. Entonces vamos el tema se llama la adopción de Ruth. Y tú dirás, pero ¿por qué leíste Romano? Porque lo leí por el hecho de que ahí empieza eso, o sea, cuando dice el 4, Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Desde el principio Dios solo había establecido a Israel como un pueblo santo, como un pueblo para Él, con quienes Dios hizo sus promesas, sus pactos, y los adoptó como hijos. Por eso cuando hay un versículo en el libro de Oseas, ¿verdad? No sé si es el capítulo 12, que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en ese momento Dios a ellos los adoptó, los tomó como hijos. A los israelitas, cuando los saca de Egipto, los tomó como hijos. Y por eso ahí dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Solo ellos habían sido adoptados. No habían sido adoptados los filisteos, los cananeos, no habían sido adoptados ninguna otra nación, solamente Israel. Entonces, en cuanto a esto, vamos a ver la adopción de esta mujer Ruth. Por eso hoy vamos a hablar bajo ese tema, la adopción de Ruth, y vamos a ver cómo es que se puede adoptar a un gentil. Cuando hablamos de adopción, hemos visto pues literalmente, ¿verdad? Cuando alguien en el mundo natural quiere adoptar a alguien, tienen que hacer varias investigaciones en cuanto a la vida de la persona que quiere adoptar a alguien. Y si él cumple con los requisitos para poder llevarse a esa persona con él, pues se le da la facilidad. En aquellos tiempos, ahora, pues con todas las cosas que se están dando, ahora hasta se están viendo cosas muy extrañas, muy raras, que aun cuando las personas no son competentes para adoptar, se los están dando. Pero esas ya son otras cosas que se están escritas y que se están sucediendo. Y por eso es como para nosotros debe de ser señales de que Cristo viene pronto. Seguido de eso, vamos a hablar acerca de todo lo que esta mujer Ruth, cómo todo comenzó con ella, cómo ella llegó a formar parte, a ser adoptada, porque ella no era pueblo de Dios. Entonces, para eso vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, versos 14. Ahí vamos a comenzar la lectura, capítulo 1, versos 14, en el libro de Ruth. Y dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. El 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí podemos ver entonces cómo se menciona de una mujer llamada Orfa, de Noemí y de Ruth. Ahí estaban, ¿verdad? Noemí, para comenzar, Noemí, pues llegó un momento en el cual dice la Biblia, en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, empieza a decir de que había venido una gran hambruna sobre Belén de Efrata, que era la nación de Israel, ¿verdad? Una de sus ciudades, o una de sus ciudades, de sus tribus. Llegó una hambruna muy fuerte sobre ese lugar, y por la hambruna ellos tomaron la decisión de abandonar Belén y se fueron a Moab, donde vivía Ruth y Orfa. Se fueron a vivir a esa ciudad, y cuando ellos se fueron a vivir, pero dice que el que tomó la decisión, ¿verdad? Como cabeza de hogar fue Elimelech, que era el esposo de Noemí. Se tomó a sus dos hijos, que eran Malón y Kelión, ¿verdad? Se los tomó a ellos dos y se llevaron ellos se fueron, emigraron para otro país, por así decirlo, por la necesidad, por la circunstancia tan difícil que estaba viviendo en ese momento Belén, que no había pan, no había comida, por causa de que era una de las situaciones más repetitivas en la nación de Israel, era que eran muy dados a la idolatría, ¿verdad? Con facilidad se desviaban, se apartaban de los caminos de Dios. Y muchas veces Dios de esa forma es que los castigaba, permitía que viniera escasez, que vinieran situaciones difíciles, adversas sobre sus vidas, para así poder llamar su atención y hacerlos volver a reaccionar de la situación errónea en la cual ellos se encuentran. Entonces cuando ellos se van para para Moab, en ese momento dice la Biblia que falleció Elimelech, se murió. Y después, 10 años después, también se murió a Malón y Kelión, que eran los dos hijos de Noemí. Entonces, cuando ya llegamos al 14, dice que y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, porque en ese momento Noemí escuchó de que en Belén había vuelto a haber alimento, que allá había abundancia de alimento. Entonces ella tomó la decisión de regresar, pero ya regresó sin su esposo y sin sus hijos. Ya regresó sola para su nación. Entonces, en ese momento que ella toma la decisión, sus dos nueras, ¿verdad? Sus dos yernas, nueras, ellas empiezan a querer regresar. Ellas desean irse con ella para Belén, porque ellos ya se habían acostumbrado a ella, tenían una muy buena amistad como nuera con suegra, se llevaban muy bien. Y el testimonio de Noemí les impactó tanto durante los años que convivieron, que tal vez eso fue lo que provocó en ellos el deseo de querer ir a vivir también a Belén, por el testimonio que ella había dado. Entonces, dice aquí que ellas, en el libro de Ruth, capítulo 1, 14, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Mas Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entonces vemos a esta mujer decidida, con una convicción tan fuerte de abandonar su patria, abandonar a su mamá, a su papá, abandonar todo lo que era, a lo que ella pertenecía, con tal de poder ir y buscar al Dios verdadero, refugiarse bajo las alas de aquel Dios único, aquel Dios verdadero, creador de cielos y tierra, porque también ellos tenían sus propios dioses. Tenían a Quemos, ¿verdad? Quemos, que era también un ídolo que ellos tenían ahí, que lo consideraban como el Dios de la guerra, quien es el que le daba la victoria. Y
Sabemos, si tú no sabes, pues Ruth, lo que es la nación de ella, los moabitas, ellos vienen son fruto de lo que es el incesto. Cuando Dios manda el juicio sobre Sodoma, en ese momento Abraham ruega, intercede para que Lot y su familia sean librados. Entonces Dios, por amistad, por amor a Abraham, permite que Lot sea librado del juicio que cayó sobre Sodoma. Pero en lo que ellos venían escapando de Sodoma, la mujer de Lot, por el amor que tenía a las cosas terrenales, porque ellos tenían mucha posesión en Sodoma, el amor que tenían sobre esas cosas le impidió a ella poder seguir y ser salva, sino que en ese momento ella volteó a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Dicen que hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente como un lugar histórico donde las personas van a visitar para ver, ¿verdad?, aquella mujer donde se quedó convertida en una estatua de sal. Pero cuando terminó la destrucción de Sodoma, en ese momento las hijas de Lot lo empezaron a embriagar, le dieron vino y se embriagó, y Lot empezó a tener relaciones sexuales con sus hijas sin darse cuenta, bajo el efecto del alcohol, del vino tan fuerte, ¿verdad? Se embriagó tanto que su hija mayor se acostó con él y ella quedó embarazada. Y también una noche fue la hija mayor y la siguiente noche volvieron a embriagarlo y se acostó la hija menor con él. Entonces, con las dos hijas él tuvo hijos. La mayor tuvo un hijo que se llamó Moab, y de ahí es que vienen los moabitas, de donde viene Ruth. O sea, Ruth es prácticamente fruto de un incesto. Por esa razón, en ese momento, ellos prácticamente, Ruth sabía la condición en la cual ella se encontraba, de dónde venía. Entonces, cuando yo la veo aquí en ese momento rogando, diciéndole a Noemí que no le pida que ella se aparte de ella, porque ella estaba convencida de que donde muriese esa mujer, ahí iba a morir junto con ella. Y esto es importante porque vemos a Orfa, que Orfa solamente lloró y luego pues volvió a su andada, volvió a su casa, a sus parientes, y volvió a sus dioses, a Moloch, volvió a Quemos. Y una de las cosas que caracterizaba a este dios es que ellos, la forma como ellos dizque lo invocaban o lo adoraban, era que quemaban a sus hijos vivos. Los quemaban vivos a sus hijos. Dizque de esa forma es que este dios, este ídolo, peleaba por ellos y les daba la victoria. Pero era pura falacia, mentiras. Entonces viene esta muchacha Orfa, volvió a su vieja vida, ¿verdad? Ella no quiso salir de su condición, se regresó ahí donde ella pertenecía, pero Ruth no. Ruth tomó la decisión de seguir e ir a conocer a aquel Dios del cual ella había escuchado con su esposo, con su esposa, con su suegra. Había escuchado de ese Dios verdadero, las cosas grandiosas que había hecho. Me imagino que Orfa, cuando ella escuchó que en Belén no había pan, me imagino que ella dijo, aquí por lo menos con Quemos yo tengo mi pan y mi vino, yo no tengo que ir a pasar hambre en ese Belén. Pero Belén quiere decir a la casa del pan. Pero Ruth al final tomó la decisión convencida y se fue a vivir con Noemí a Belén. Entonces lo importante que tenemos que ver aquí es cómo fue el proceso de adopción de Ruth. ¿Qué fue lo que Ruth tuvo que hacer para poder ser adoptada? Porque en cierta manera ella tuvo que pasar por ciertas situaciones para poder ser tomada como hija, adoptada, reconocida ahora no como una moabita, sino como una israelita. Entonces esos son los pasos que vamos a ver para que así podamos ir, ¿verdad?, avanzando en este tema. Y para esto ya hemos visto, ¿verdad?, Ruth 1:14. Entonces una de las cosas que me llama la atención de Ruth es que ella se fue a refugiar bajo las alas de Jehová, bajo las alas de la gracia de Dios. Ella ya no quería saber ninguna cosa de su nación. Esa mujer estaba, como para decirlo, bien curada por todo lo que ella había visto en su nación. Y ella quería ir a conocer al Dios verdadero del cual ella había estado escuchando durante muchos años. El significado del nombre de Ruth quiere decir amiga, compañera. Entonces, para poder seguir avanzando con esto, vamos a ir al libro del mismo libro de Ruth, vamos a leer el capítulo 3, versos 3,
para poder ir avanzando en esto. Ruth capítulo 3, versos 3. Vamos a ir avanzando. Ruth capítulo 3, versos 3. Y vemos aquí cómo Noemí le empieza a dar instrucciones a ella por el hecho de que cuando ya llegan a Belén, Ruth empieza a buscar un lugar donde ir a trabajar, a espigar, a buscar cómo poder sostenerse, porque sabían de que prácticamente ellos venían sin ninguna propiedad, sin recursos para sobrevivir. Entonces Ruth tuvo que comenzar a buscar cómo alimentarse ella y su suegra, porque Noemí ya estaba anciana, ya no podía ni trabajar por ella misma. Entonces aquí vemos a Ruth que ella empezó, pero una de las cosas que me llama la atención es que a Noemí empezó a dar consejos de qué eran las cosas que ella tenía que hacer para poder ser adoptada como hija. Porque muchas personas dicen, no, yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero vamos a ver quién es el hijo de Dios y a quién es que Dios considera y le llama hijo. Porque una cosa es que nosotros digamos que somos hijos de Dios y otra cosa que Dios diga que somos hijos de Él. Es muy diferente. Entonces aquí vamos a ver lo que le dice Noemí a Ruth para que ella comenzara el proceso de adopción. Dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aquí vemos, lo que quiero resaltar en este versículo es que le dice tres cosas que ella debe de hacer. Le dice, te lavarás. Y después dice, te ungirás. Y después dice, vistiéndote tus vestidos. Entonces, ¿qué le quería decir Noemí a Ruth cuando le dice, te lavarás? ¿Por qué? Porque Ruth venía de una vida deplorable, venía de estar de idolatría, venía de sacrificar de repente. Tal vez la Biblia da a entender de que ella nunca había tenido hijos. Pero el vivir en esa nación también la hacía partícipe del pecado de la nación. Eran idólatras. Prácticamente, solo miremos las raíces. Ella era fruto de incesto. Ella prácticamente, ¿verdad? Ellos nacieron por causa de una relación entre padre e hija. Esa es la raíz. Sus ancestros vienen del fruto del incesto, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Noemí le dice a ella, te lavarás. ¿Y cómo es que nosotros nos lavamos? ¿Cómo es que podemos ser lavados? Una de las cosas a través de cómo nosotros podemos ser lavados espiritualmente, dice la Biblia que la palabra de Dios es como agua. Dice el libro de Ezequiel capítulo 36, dice que Él nos va a limpiar, nos va a rociar con su palabra para que quedemos limpios. Y otra cosa también de cómo podemos ser lavados, limpiados, es a través de la sangre de Cristo. Lo cual yo confío de que en ese momento también, cuando Juan el Bautista empieza a proclamar el mensaje de salvación, a anunciar, a preparar el camino para Jesucristo, una de las cosas que Juan empezó a hacer, dice que ellos confesaban su pecado y eran bautizados en el agua. En ese momento ellos estaban lavando de su pecado. Entonces después dice, te ungirás. También cuando habla de unción, cuando habla de ungirse, una de las cosas en el antiguo tiempo es que se ungía con aceite, ¿verdad? Aún vemos a aquella mujer ramera, prostituta, que llegó a la casa de Simón el fariseo cuando Jesús fue invitado a la cena. En ese momento esa mujer lo ungió. Por eso dice que Judas en ese momento dijo, ¿cómo desperdician algo tan valioso? Con eso podríamos venderlo y buscar ayudar a los pobres. Pero sinceramente dice la Biblia que Judas no decía eso porque realmente tenía necesidad de ayudar a los pobres, sino para robarse el dinero porque él era el tesorero. Entonces aquí podemos ver que cuando habla de ungir, tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es el Espíritu Santo. Él en forma de aceite viene para ungirnos. También, ¿verdad?, como cuando habla también de perfume, es como poder tener un olor grato delante del Señor. Cuando Él te ungirás, o sea, te vas a perfumar. Es como decir, vas a tener un olor grato. ¿Por qué? Porque el pecado es como algo que contamina. Y como es algo contaminante, hace que uno tenga mal olor delante de Dios. Vemos que cuando Adán peca en el huerto, la santidad de Dios no pudo soportar la contaminación que tenía Adán y Eva y los tuvo que expulsar del Edén. Entonces, después dice, vistiéndote
tus vestidos. Entonces, ¿por qué? Porque ella no podía llegar con esa ropa de moabitas, no podía llegar a donde estaba Booz. Ella tenía que llegar con una vestidura diferente. Y entonces, en el libro de Colosenses capítulo 3, 12, habla acerca de ciertos tipos de vestidos. Dice, vestidos pues de humildad, vestidos de mansedumbre, de misericordia entrañable. Entonces, todas esas cosas son vestiduras espirituales de las cuales estamos llamados a participar. De igual manera, vemos aquí en el verso, después que hemos leído el verso 3, capítulo 3, versos 3, vamos a ir al verso 7, donde vamos a ver también otro consejo que le da, ¿verdad? Otras cosas que suceden en la vida de Ruth. Y entonces Ruth capítulo 3, 7 dice, cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Cuando habla acerca de Ruth, de que en ese momento ella esperó de que Booz fuera, este hombre, ¿verdad? Era uno de los familiares más cercanos de Elimelech. Y una de las cosas de que cuando desfallecía o se moría, cuando moría algún pariente, cuando se moría un pariente, ¿verdad? Uno de los deberes que tenía que hacer algún familiar cercano al difunto era poder ayudar, ser como un redentor para aquella mujer que quedaba viuda, más si aquel hombre difunto no había dejado herencia o no había dejado hijos, para que su familia o su nombre no se extinguiera. Él tenía que venir y ayudar a aquella viuda, a aquella familia. Entonces Booz era el familiar más cercano de Elimelech, y por eso en ese momento Noemí le da estas instrucciones de cómo debía de acercarse a Booz para que Booz pudiera ayudarla a ella, redimirla a ella, ¿verdad? Ya que era el pariente más cercano. Entonces aquí vemos, dice, cuando Booz, Ruth 3:7, y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Entonces esto es un tipo de adoración. Ella llegó, se postró a los pies de él. Otra versión dice que ella, cuando dice descubrió sus pies, quiere decir que tomó su manto, porque aquellos tiempos, ¿verdad? Era la forma como se vestían, con mantos. Ella agarró su manto, ¿verdad? Y se lo puso sobre ella como pidiendo protección. Yo necesito ser protegida por ti. Necesito un lugar donde poder refugiarme, porque aquí estoy desamparada. No conozco a nadie de este lugar y necesito un lugar seguro donde poder refugiarme. Es lo que ella decía. Ella fue a buscar esa gracia. Ella se acercó ante aquellas alas de gracia, de bondad, de misericordia, buscando para poder encontrar seguridad. Seguido en el verso 9, entonces el verso 9 dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces en ese momento, lo que les había dicho anteriormente, aquí vemos cuando Ruth le empieza a decir, yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Él era la persona indicada, designada por la ley de Dios para poder llevar a cabo este cometido. Él era la persona indicada por la ley de Dios para poder ayudar a Ruth. No había otro. Él era la persona indicada. Y cuando vemos esto, ¿verdad? Cuando vemos todas estas cosas, como Ruth primero, ¿verdad? Tuvo que, acercarse, dejarse guiar por Noemí. Noemí en ese momento estaba haciendo como una labor del Espíritu Santo, guiándola, instruyéndola, guiándola hacia toda verdad y justicia. ¿Por qué? Porque Ruth no conocía cuáles eran los caminos, cómo era la costumbre, cuáles eran los hábitos de los israelitas, del reino de Dios. Ella no lo conocía. Ella venía de un pueblo pagano, venía de estar viviendo perdida en el mundo, haciendo desastres con su vida. Entonces Noemí estaba haciendo la tarea que hace el Espíritu Santo, guiarnos hacia toda verdad y justicia. En ese momento Noemí le empieza a
a decir, báñate, o sea, límpiate de todos tus pecados, confiésalos y arrepiéntete. Y luego busca, úngete, o sea, déjate llenar del Espíritu Santo. Y después le dice, y vístete. ¿Cuáles son las vestiduras? Vestidos con toda humildad, con toda mansedumbre, con entrañable misericordia. Vestidos, dice, de amor, que es el vínculo perfecto. Hay muchas vestiduras espirituales para todos nosotros, ¿verdad? Por el hecho de que si no la usamos nos vamos a ver desnudos espiritualmente. Y vemos aquí también algo importante, que después de eso ella empieza a buscar un lugar de refugio. Y dice en el libro de Salmo 91, ¿verdad? Dice de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una de las cosas que esta mujer estaba haciendo es que ella estaba buscando un lugar donde refugiarse. Muchas veces en nuestra vida empezamos a buscar lugares inapropiados para encontrar seguridad, para buscar refugio, y no lo encontramos. Por eso terminamos frustrados en la vida, que terminamos amargados. ¿Por qué? Porque buscamos refugio donde no hay. Aquí vemos a Ruth, que empezó a buscar un refugio donde estaba aquel hombre, el cual Noemí le estaba recomendando. Y había hecho mención de que Noemí estaba haciendo la tarea del Espíritu Santo, que es guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y qué importante que Ruth fue obediente a las instrucciones que Noemí le estaba dando. ¿Por qué? Porque lo que quería Noemí para ella era el bienestar. Lo que Dios quiere para nosotros es, dice la Biblia, que sus pensamientos son de paz y de bienestar para nosotros. Entonces, ahora, ya que hemos visto esta historia, hemos hecho historia, ahora vamos a ver la parte devocional de todo esto. Cuando miramos a Booz es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Booz estaba haciendo, ¿por qué? Porque él era el parentesco, él era la persona él era la familia más cercana de Elimelech. Y por causa la ley, decía en el libro de Deuteronomio capítulo 29, si no estoy mal, cuál era el deber de aquel familiar cercano cuando se moría de repente el esposo de aquella mujer. Si aquel hombre que se murió tenía hermanos, primos, ellos eran responsables de poder sostener, apoyar, redimir a aquella esposa, a aquella mujer viuda. Y aquí vemos a Booz haciendo eso porque él, bajo la ley, él era la persona indicada para hacerlo. Cuando vemos a Booz llevando esta tarea, él solamente estaba haciendo una sombra y figura de lo que nuestro Señor Jesucristo a su debido tiempo iba a venir a hacer por todos nosotros. Porque Ruth, ella también en ese momento, ella está haciendo una representación o un prototipo, una figura, una sombra de nosotros los gentiles, de nosotros que no éramos parte de lo que nosotros no éramos parte de la nación de Israel, no éramos aquellos con quien Dios había hecho pactos, a quienes le había promulgado sus leyes, con quienes él había adoptado como hijos. Esa bendición, esa promesa solo se encontraba para Israel. Pero aquí vemos a Ruth que con todo lo que ella hizo, ella logró ser adoptada, porque después se casó con Booz y ella tuvo un hijo, el cual le pusieron Obed, y a través de Obed vino después Isaí, y de Isaí vino, ¿verdad?, David, y de David viene nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón vemos cómo la vida de una mujer que estaba perdida, que estaba viviendo una vida pagana, ¿verdad? Sin esperanza, sin Dios, desamparada, a la merced del mundo. Vemos cómo pudo terminar cuando ella permitió que ella fuera guiada hacia estas alas de amor que la estaban esperando para darle cobertura, para darle bendición, para darle protección y perdón de pecados, salvación y vida eterna. Porque vemos cómo terminó Ruth, siendo, después de estar en las condiciones más bajas, ahora había sido catapultada a los lugares más altos. ¿Pero por qué? Primeramente porque fue decisiva en su decisión. Ella le dijo a Noemí: a mí no me pida que yo te deje, porque donde quiera que tú vayas, ahí voy a ir. Donde tú mueras, ahí voy a morir, y quien sea tu Dios, ese va a ser mi Dios. Mas Orfa comenzó a caminar, pero llegó un momento en el cual ella empezó a anhelar su vieja vida, empezó a anhelar sus ídolos, ella empezó a anhelar todas las cosas paganas de las cuales ella había salido, y ella no siguió el camino, no siguió el camino hacia Belén, no siguió el camino hacia donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesús dice que Él nació en Belén.
Ella no quiso ir a buscar el refugio bajo las alas del Todopoderoso, sino que ella volvió a Quemos, a Moloc, para que él fuera el que la cubriera. Y por eso ni se menciona nunca más acerca de Orfa, pero a través de Ruth se sigue hablando de ella hasta el día de hoy, por cuanto a la decisión que ella llegó a tomar de buscar al Señor y llegó a ser adoptada y fue reconocida ya no como una moabita, sino como una israelita, como una verdadera hija de Dios. Y esa es la forma como Dios a nosotros nos quiere dar adopción. Pero miremos cómo Booz, ¿verdad?, vino y redimió a esta mujer. Fue el Goel para ella, así como Booz fue ese redentor para ella, que la tuvo que redimir, la rescató, la compró, ¿verdad? Asimismo hubo un hombre que hace más de 2000 años vino al mundo a tomar, a cumplir aquello que era sombra y figura, vino a cumplir con esa tarea. Ahora no siendo una sombra y una figura, sino trayendo cumplimiento de las cosas verdaderas que vinieron a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo como Goel, como Redentor, ¿verdad?, es un Redentor eterno, quien a semejanza de Booz con Ruth nos miró con tierna compasión y nos sacó del deplorable estado de miseria y de pecado en que nos hallábamos. Así se encontraba Ruth, en un estado deplorable de miseria, de pecado. Pero Booz la miró con tierna compasión y la tomó, la redimió. Así nuestro Señor Jesucristo nos vio a nosotros, nos sigue viendo a nosotros con tierna compasión, aún viendo nuestra condición tan miserable, deplorable, cada día hundiéndonos más y más. Pero Él vino como ese Redentor para darnos a nosotros salvación, perdón y vida eterna a través de su sangre. Porque esa fue la forma como Él pudo venir a comprar a la humanidad. Fue a través de su sangre que nos compró para darnos una vida eterna, una redención eterna, la cual, ¿por qué? Porque estábamos hipotecados al pecado. El pecado nos había hipotecado, estábamos bajo la mano de la justicia divina, de donde nadie ni nada nos podía rescatar jamás. Nadie nos podía rescatar, nadie nos podía libertar de la justicia divina. No podíamos ser librados hasta que Cristo vino a derramar su sangre en una cruz para así poder redimirte, decirte que para ti puede ser, hoy tú puedes ser libertado de la hipoteca que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Hoy el Señor te quiere libertar de la hipoteca porque el pecado vino a hipotecar a la humanidad, ¿verdad? Y a ponerlos bajo la sentencia divina. Pero Cristo te puede sacar debajo de esa sentencia. Por eso Él es el Goel, o sea, Él es el Redentor de nuestra alma. Él quiere redimir nuestras vidas. Si tan solo hoy venimos como Ruth y nos postramos a sus pies, porque vemos que Ruth se acercó a Booz y le dijo: quiero que hoy extiendas tu manto sobre mí, que hoy tú puedas correr a Cristo y decirle: yo quiero que tú también hoy quiero postrarme a tus pies para que tu manto me dé ese refugio. Yo quiero encontrar un lugar de refugio para mi vida. Ya no quiero andar errante, ya no quiero estar en esta condición deplorable de pecado, de miseria en mi alma. Hoy quiero encontrarme contigo, que tú me puedas redimir de mi vida, que tú me puedas sacar de estas condiciones en las cuales yo me encuentro. Hoy esto puede pasar en tu vida para que hoy puedas recibir la adopción y ya Dios te pueda reconocer como hijo. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos con los requisitos para adopción, no podemos decir que somos hijos de Dios. Hay un plan, se ha establecido una manera de cómo poder adoptar a alguien que no era perteneciente al pueblo de Dios. Mucha gente cree que son hijos de Dios, creen que ellos, porque van a alguna religión, ellos son los hijos de Dios. Pero a Cristo ni a Dios, Dios no reconoce a alguien por ser religioso. Le reconoce como hijo cuando cree en Jesucristo y lo confiesa como su Señor y su Salvador personal. En ese momento Dios lo declara inocente, sin pecado, y lo hace parte de su pueblo y lo hace como un ciudadano de su nación. ¿Por qué? Porque Israel, el verdadero Israel de Dios, no está basado en circuncisiones externas, sino en la circuncisión que viene de su Santo Espíritu para nuestras vidas. Si hoy tú quieres
formar parte, ser adoptado. Miremos para poder cerrar lo que dice Gálatas capítulo 4 y el libro de Gálatas capítulo 4:4. Miremos lo que se nos enseña. Y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Para eso nuestro Señor Jesucristo vino. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Ruth, Noemí, Orfa, Booz, todos ellos solo estaban haciendo una sombra y figura de las cosas que iban a suceder. Noemí estaba haciendo el papel del Espíritu Santo, guiando hacia toda verdad y justicia a Ruth, que estaba perdida en el paganismo, que estaba perdida en el pecado, ¿verdad? Pero vemos a Orfa que comenzó caminando en el camino hacia Belén, hacia el Evangelio, pero después se volvió hacia su mundo de pecado, hacia sus dioses, sus ídolos. Vemos a Booz redimiendo a Ruth, casándose con ella, que es como Jesucristo, ¿verdad? Que quiere salvar a aquellos gentiles que no tienen esperanza, aquellos que no son parte de su pueblo. Dios le quiere dar perdón a través de Jesucristo. Ese es el cumplimiento de ese tiempo que estaban haciendo el papel Noemí, Ruth, Booz. Esto ahora se cumplió cuando Jesucristo vino. Por eso es cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tú quieres ser un hijo verdadero de Dios. Tú necesitas ser adoptado. ¿Y cómo vas a ser adoptado? Es a través de Jesucristo. Él es el único que te puede poner en esa posición de hijos. Si tú no recibes a Cristo como Señor, si tú no crees en tu corazón y no le confiesas con tu boca, tú no puedes llegar a ser adoptado y ser tomado como hijo de Dios. Podrás decirlo tú que eres hijo de Dios, pero Dios por ti no va a poder decir que tú eres su hijo. Porque no es por religión, es por relación. Es por relación con Cristo que podemos ser perdonados, que podemos ser salvos, que podemos recibir vida eterna. Es a través de Cristo. No es sin Cristo, es con Cristo que podemos recibir los beneficios que vienen a través de la cruz y el derramamiento de su sangre. Aleluya. Es por esa razón que hoy compartimos bajo el tema la adopción de Ruth, porque es la forma como Dios quiere adoptar a aquellos que estábamos fuera de lo que es la salvación, estábamos fuera de su plan, porque el plan de Dios era manifestar su gloria a través de Israel, pero Israel despreció, rechazó el autor de la vida, y él por causa del desprecio de ellos vino a buscar a los gentiles, de los cuales yo soy el primero, y también a ti te quiere dar perdón, te anda buscando y te está ofreciendo esta oportunidad. Que nosotros no seamos como la nación de Israel, que lo mataron, lo despreciaron, lo rechazaron, sino que nosotros podamos tomarlos como un espejo, y así nosotros podamos tomar decisiones diferentes en cuanto a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Si tú querías ir por otros medios, te voy a decir que no vas a llegar. Pero si hoy tomas la decisión de ir al Padre a través de Cristo, hoy vas a recibir perdón de pecados, vas a recibir salvación y vas a recibir vida eterna a través de la fe y el confesar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Pues tú dirás, pero qué fácil, ¿verdad? Pues es fácil. Solamente es creer en tu corazón y poder clamar, llamarle y decirle: yo quiero que hoy tomes el control sobre mi vida. Ya no quiero seguir siendo la misma persona. Quiero que tú me transformes. Estoy cansado de querer hacerlo todo por mi propio esfuerzo. Ahora quiero ser lleno de tu presencia. Que me ayudes a ser el hombre que tú quieres, o la mujer que tú quieres que yo sea. Eso es todo lo que Dios quiere que nosotros podamos comenzar a hacer, para que así podamos recibir los beneficios que Cristo Jesús trajo para toda la humanidad a través de su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Pues si tú quieres recibir a Cristo, vamos a hacer una oración
¿verdad? Donde tú quieras, si tú quieres repetir esta oración conmigo, va a ser bueno para que así Dios, pues Jesús, pueda entrar a tu corazón y empezar a hacer el milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Aleluya. Padre, te damos gracias por darme la oportunidad en esta noche de poder escuchar tu palabra. Hoy vengo, Señor, a confesarte con mi boca, porque he creído con mi corazón que tú viniste a este mundo como en forma de hombre, Señor, bajo toda la ley, Señor, tal como yo estoy, para venir a morir en mi lugar, para buscar redimirme. Creo que tú moriste en una cruz en mi lugar. Es por eso que ahora yo te vengo a confesar como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón para que entres en él y hagas el milagro del nuevo nacimiento y hagas de mí una nueva criatura que viva para tu voluntad. Gracias por tu perdón, lo cual hoy, Señor, en el nombre de Jesús lo recibo, porque te he confesado todo, Señor, mis pecados, por los cuales hoy anhelo que tú me perdones. Perdóname por todos mis pecados, iniquidades y transgresiones, y ayúdame a vivir para ti desde el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca, Señor, sea borrado. Ayúdame a perseverar hasta el fin, hasta el día de tu venida. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Y si tú fuiste alguien que de repente asistías a la iglesia, vivías enamorado, apasionado por Dios, pero llegó un momento en el cual algo te hizo apartarte, te desviaste, se enfrió el amor, te desanimaste, ya no le hallaste sabor, es porque realmente, ¿verdad? Hoy es una noche para poder reconciliarnos con el Señor si tú quieres. Dios, así como nos dejó la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15, de cómo el hijo pródigo pudo volver a casa, así mismo nosotros podemos volver a Él cuando nosotros nos arrepentimos. Hoy tú puedes volver al Padre porque Él está con los brazos abiertos para darte perdón. Tal vez tú ya no te creas ni hijo de Dios, ya digas yo ya no soy, ya no me consideres ni hijo tuyo, solo tómame como un jornalero ahí en tu casa, pero el Señor hoy va a ser fiesta en los cielos si tú hoy tan solo regresas hacia Él. Señor, en esta noche te doy gracias y te pido perdón por haberme apartado de ti, por haberme separado de tu casa, de tu presencia. Hoy vengo, Señor, a rogarte que me perdones, que me limpies, que me restaures, que me vuelvas, Señor, a alcanzar con tus brazos, con tus cuerdas de amor y me atraigas hacia ti, Señor. Atráeme para que yo pueda volver hacia ti. Lléname de ese amor y de esa pasión, Padre, que antes tenía por ti, Señor. Y ayúdame que la gloria postrera que tú has de hacer manifestar en mí sea mayor que la primera. Te entrego mi corazón, lleva a cabo tu obra de purificación, de limpieza y ayúdame a andar nuevamente en tus caminos. En el nombre de Jesús, lléname con tu Santo Espíritu para que sea el quien me guíe hacia toda verdad y justicia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Y si también tú te reconciliaste, también bienvenido, ¿verdad? Qué bueno, bienvenido de regreso a la casa de tu Padre, porque es importante que podamos buscarlo mientras Él pueda ser hallado, porque llegarán tiempos en los cuales las personas lo van a buscar y ya va a ser demasiado tarde para encontrarlo. Es por esa razón que hoy te invito que no te desanimes, que puedas siempre poner tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Poner nuestra mirada en los hombres siempre termina desanimando, pero si lo ponemos sobre Cristo, Él nos va a empoderar para seguir hacia la meta. Que Dios les bendiga. Ha sido un gran placer estar con ustedes en esta noche. Que pasen una excelente, un buen descanso, que sueñen con los angelitos. Y déjenme saludarlo antes de todo. Marta Flores, Noel Roches, que Dios les bendiga, ¿verdad? Que pasen una excelente noche. Carol González, Dios te bendiga, ¿verdad? Dios bendiga la vida de Noel, Dios bendiga la vida de Isabel Roches, la vida de
la vida de Marta Flores, la vida también de Jeremy Flores, la vida de Marta Roches. Dios bendiga la vida de Wendy, de Shirley. Que Dios bendiga sus vidas, de Juan Morales. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios bendiga la vida de Marcos Pitillo. Que Dios bendiga la vida de Deiry. Que pasen una excelente noche, de Sara Flores. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche, ¿verdad? Si en Honduras llevamos una hora de ventaja, en otros estados pues nos llevan una hora de ventaja, pero estamos, ¿verdad?, para servirles. Si tú vives aquí en Estados Unidos, no tienes Biblia, deseas que te podamos compartir una Biblia, va a ser un placer. Envíanos tu información y vamos a hacer el esfuerzo de poder hacerte llegar una Biblia aquí en el área. Que Dios te bendiga, que pase una feliz noche y será hasta la próxima. Bendiciones.